Nadie en aquella sala de juntas del piso 42 estaba preparado para lo que sucedió a las 9:17 de la mañana. Ni los abogados con sus trajes de 3.000 euros, ni los accionistas que habían volado desde Zúrich, ni mucho menos Alejandro Mendoza, el CEO más joven en la historia de Grupo Meridiano, un imperio valorado en 900 millones de euros. Porque una niña de 6 años cruzó aquella puerta de cristal, corrió entre las sillas de cuero italiano, lo abrazó por la cintura y gritó una sola palabra que destruyó su mundo entero: papá. Pero lo que nadie sabía era que esa palabra no era un error, y la verdad detrás de ese abrazo iba a derrumbar la vida de todos los presentes. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El despertador de Carolina Esteves sonó a las 5:40 de la mañana en aquel pequeño apartamento del barrio de Lavapiés, en Madrid. No era un apartamento bonito. Las paredes tenían manchas de humedad que ella cubría con dibujos de su hija, pegados con cinta adhesiva. La calefacción funcionaba solo cuando quería. El suelo de la cocina tenía una baldosa suelta que Carolina esquivaba en la oscuridad para no despertar a Lucía. Lucía tenía 6 años, el pelo castaño despeinado y unos ojos enormes que parecían guardar preguntas que todavía no sabía formular. Dormía abrazada a un peluche de conejo al que le faltaba un ojo y que se llamaba Señor Bigotes. Carolina se quedó un momento mirándola antes de entrar a la ducha. Cada mañana hacía lo mismo. Observaba la respiración tranquila de su hija y sentía lo mismo, una mezcla insoportable de amor y de culpa. Culpa porque Lucía merecía más espacio, más tiempo, más estabilidad, más respuestas sobre su padre. Carolina trabajaba como asistente administrativa temporal en Grupo Meridiano, una de las corporaciones más importantes de España. Su contrato era de 3 meses. Le quedaban 8 días para demostrar que merecía quedarse, 8 días para convertir un contrato temporal en algo que le permitiera dejar de contar monedas cada noche. Aquella mañana, mientras se vestía con su única blusa azul marino, su teléfono vibró. La guardería informaba que permanecería cerrada por un problema en las tuberías. Carolina se quedó inmóvil. No tenía familia en Madrid. Sus padres vivían en Extremadura. No tenía amigas que pudieran quedarse con Lucía ni dinero para una niñera. Y no podía faltar al trabajo, no aquel día, cuando se celebraba la reunión trimestral del Consejo de Administración, y su jefa le había encargado preparar toda la documentación. Despertó a Lucía con suavidad. Le puso su sudadera de rayas amarillas y azules, le preparó un bocadillo de jamón serrano y le metió en la mochila cuadernos de colorear. Le explicó que aquel día iba a ir al trabajo con mamá, que tenía que ser muy callada, como un ratoncito invisible. Lucía asintió con la seriedad solemne de los niños que perciben que algo importante está pasando. Salieron a las 6:40. El aire de noviembre en Madrid era cortante, con ese frío seco que se mete en los huesos y convierte cada respiración en una nube blanca. Las calles de Lavapiés estaban medio dormidas, con las persianas metálicas bajadas y el olor a café escapando de los bares que ya habían abierto. Bajaron las escaleras del metro agarradas de la mano, y Carolina sintió los dedos pequeños de Lucía apretar los suyos con fuerza. En el vagón, la niña se sentó en su regazo y apoyó la cabeza en su pecho. Carolina le acarició el pelo y pensó que si la despedían aquel día, al menos tendría ese momento. Llegaron al edificio de Grupo Meridiano en el Paseo de la Castellana a las 7:30. Una torre de cristal de 45 pisos que reflejaba el cielo gris de noviembre. Carolina entró por la puerta de servicio, subió con Lucía en el ascensor de carga y sentó a su hija en un rincón de la sala de juntas, detrás de un aparador, con los cuadernos de colorear y la instrucción de quedarse quieta y en silencio. Carolina preparó todo: carpetas en cada puesto, proyector, agua mineral, catering. A las 8:45 llegaron los asistentes, hombres y mujeres de traje oscuro con relojes que costaban más que su alquiler anual. A las 9 en punto entró Alejandro Mendoza. Carolina lo había visto solo en el directorio corporativo. En persona era más alto, más joven de lo que parecía en las fotos. 38 años, pelo negro, ojos oscuros
con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. Caminaba con la seguridad de alguien que sabía que cada persona en aquella sala dependía de sus decisiones. La reunión avanzó con normalidad. Carolina empezó a pensar que lo conseguiría, que nadie descubriría a Lucía. Pero entonces Lucía levantó la cabeza. Había estado coloreando un dibujo de una casa con jardín. 3 figuras delante de la puerta, una mujer, una niña y un hombre. Miró su dibujo, luego miró hacia la mesa, y sus ojos se detuvieron en Alejandro Mendoza. Antes de que Carolina pudiera reaccionar, Lucía se puso de pie, dejó caer los lápices y corrió. Corrió entre las sillas, entre las piernas de los asistentes, con los brazos abiertos y las zapatillas golpeando el mármol. Llegó hasta Alejandro, lo abrazó con fuerza desesperada y hundió la cara en su camisa. «Papá». 20 pares de ojos se clavaron en la niña, luego en Alejandro, luego en Carolina, que estaba blanca como la ceniza con las manos temblando. Alejandro miró hacia abajo y algo cruzó por su rostro. No era sorpresa, no era confusión, era miedo. 7 años atrás Alejandro no era CEO de nada. Era un abogado de 29 años que trabajaba 18 horas al día en un bufete del barrio de Salamanca. Su padre, Ricardo Mendoza, fundador de Grupo Meridiano, tenía un plan para él: casarse con Valentina del Río, hija del presidente del segundo grupo bancario de España, y asumir la vicepresidencia. Pero antes de Valentina, hubo una noche de octubre en un bar de Malasaña, un lugar pequeño con paredes llenas de carteles y vino tinto en vasos gruesos. Y allí, sentada en un taburete del rincón, estaba Carolina Esteves, con 25 años, recién llegada de Extremadura, trabajando por las mañanas limpiando oficinas y por las tardes estudiando administración. Fueron 3 meses, 92 días que Alejandro recordaría como la única época de su vida en la que fue completamente él mismo. Se veían en el apartamento de ella en Lavapiés, cocinaban juntos, se quedaban dormidos en el sofá viendo películas, eran felices con la felicidad simple de quienes no tienen nada que demostrar. Pero Ricardo lo descubrió. Un detective privado, fotografías y un ultimátum pronunciado con la tranquilidad de quien pide la cuenta en un restaurante. O dejaba a aquella chica y se casaba con Valentina, o quedaba desheredado y borrado del apellido Mendoza para siempre, sin emoción, sin negociación, sin margen. Alejandro eligió, y su elección lo perseguiría cada noche durante 7 años. Desapareció de la vida de Carolina sin explicación, cambió su número, bloqueó todo contacto, no respondió a sus llamadas, ni a sus mensajes, ni a las cartas que ella dejó en la recepción del bufete. Se convirtió en un fantasma. Lo que no sabía era que cuando desapareció, Carolina ya llevaba 3 semanas de embarazo. Lo descubrió sola, en el baño de aquel apartamento de Lavapiés, con un test de farmacia en la mano y lágrimas cayendo sobre las baldosas. Intentó encontrarlo una última vez. Fue al bufete. Le dijeron que el señor Mendoza ya no formaba parte de la firma. Carolina tuvo a Lucía sola en el hospital Gregorio Marañón, en un parto de 14 horas al que llegó en taxi, porque no tenía a nadie que la llevara. La crió sola. Le dio todo lo que tenía, que era poco en lo material pero inmenso en amor, y guardaba una sola fotografía de Alejandro, tomada una tarde de domingo en el Retiro, mientras él dormía en el césped con un libro sobre el pecho y el sol en la cara. La guardaba en el cajón de la mesita de noche, que a veces cuando Lucía dormía, la sacaba y la miraba como se mira un mapa de un país al que nunca podrás volver. Lo que Carolina no sabía era que Lucía había encontrado esa fotografía hacía 4 meses. La había memorizado con la precisión absoluta de los niños, y cuando vio a Alejandro en la sala de juntas, no tuvo ninguna duda. Era la cara de la foto, era su papá. Alejandro seguía inmóvil con la niña aferrada a su cintura, y cuando miró los ojos de Lucía, vio los ojos de Carolina, y supo. Beatriz Montero, la jefa de Carolina, fue la primera en reaccionar. Cruzó la sala y le ordenó en un susurro que recogiera a la niña y se fuera inmediatamente. Carolina caminó hacia Lucía con las piernas de otra persona, pero la niña no se soltaba.
Se aferraba al traje de Alejandro con los puños cerrados. Alejandro no había dicho una sola palabra. Tenía los nudillos blancos sobre la mesa y la mandíbula apretada. Cuando Carolina logró desprender a Lucía, la niña comenzó a llorar con ese llanto silencioso de los niños que han aprendido que hacer ruido no sirve de nada. Entonces Alejandro habló. Pidió a Carolina que esperara. Pospuso la reunión 30 minutos y la llevó a su despacho del piso 43. Mármol gris, estanterías de derecho mercantil, un escritorio de nogal y un ventanal con las 4 torres de Madrid al fondo. Le preguntó si la niña era suya, aunque ya conocía la respuesta. Carolina respondió sin bajar la mirada. Le dijo que se llamaba Lucía, que había nacido en julio, que había llegado sola al hospital en taxi, que era inteligente, sensible y valiente, que dibujaba familias completas porque era lo que soñaba tener, que había intentado encontrarlo y que él la había borrado como se borra un error en un documento, y le dijo que no había ido a trabajar allí por él, que no sabía que era el CEO, que cuando lo vio en el directorio, el primer día casi se desmayó, pero que se quedó porque Lucía necesitaba comer y tener un techo. Lucía, desde los brazos de su madre, extendió una mano pequeña con restos de pintura azul y la puso sobre el brazo de Alejandro. No dijo nada, solo lo tocó. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió, y en el umbral apareció Valentina del Río, su esposa. Valentina tenía 35 años, un moño rubio impecable y un vestido que costaba 3 meses del alquiler de Carolina. Su expresión se transformó en cámara lenta mientras procesaba la escena. Su marido con los ojos enrojecidos, una mujer desconocida con una niña en brazos y un silencio que olía a secreto. Cerró la puerta con un clic preciso. Alejandro le dijo la verdad. Antes del matrimonio, hubo una relación. La mujer era esa persona, y la niña era su hija. Valentina no lloró ni levantó la voz, pero algo se endureció en sus hombros. Miró a Carolina de arriba abajo, evaluando su vida entera en 3 segundos. Valentina no amaba a Alejandro. Lo suyo era un acuerdo, una alianza de fortunas y apellidos, pero no iba a permitir que una asistente temporal de Lavapiés desestabilizara su estructura. A las 11:42, Beatriz llamó a Carolina para comunicarle su suspensión inmediata. Carolina recogió sus cosas, tomó a Lucía de la mano y salió al paseo de la Castellana. La niña le preguntó si el hombre de la oficina era su papá de verdad. Carolina se agachó, le puso las manos en las mejillas y le dijo que sí. Lucía respondió con gravedad que le parecía que papá estaba triste. Mientras tanto, Valentina le daba a Alejandro un ultimátum idéntico al de su padre 7 años antes: que se olvidara de la niña, que enviara dinero discretamente, que no estableciera ninguna relación. Alejandro escuchó cada palabra y vio su reflejo en el ventanal, un hombre de traje de 3.000 euros que se parecía cada vez más a su padre. Esa imagen lo rompió, porque la mano de Lucía sobre su brazo seguía ardiendo como una marca. Pasaron 3 días. Carolina revisó su cuenta 14 veces. 342 euros. Lo suficiente para el alquiler o para comer, pero no para ambas cosas. Lucía iba a la guardería como si nada, pero por las noches preguntaba si su papá la iba a buscar, si ella había hecho algo malo al abrazarlo. Al 4.º día, alguien llamó a la puerta. Era Alejandro, con un abrigo oscuro y una expresión que Carolina no le conocía. Vulnerabilidad pura. Entró y lo miró todo. Los dibujos de Lucía en las paredes, la cocina diminuta, los libros de segunda mano, el sofá donde Carolina dormía para darle la habitación a su hija. Y en la puerta de la nevera, sujeto con un imán, un dibujo, una casa con jardín, 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre. Alejandro se quedó mirando aquel dibujo como si contuviera todas las respuestas que llevaba 7 años buscando. Le confesó todo. El ultimátum de su padre, las noches despertándose en un ático vacío del barrio de Salamanca, su matrimonio sin amor, 7 años construyendo cosas enormes que no significaban nada mientras lo único real cabía en 40 metros cuadrados de lavapiés. Carolina le preguntó por qué no había luchado.
Él respondió que había tenido miedo de ser nadie sin el apellido Mendoza, y que el mayor castigo de su vida fue descubrir que todo lo que consiguió a cambio no valía nada. Lucía apareció en pijama con el señor Bigotes. Se quedó en el umbral mirándolo con cautela. Alejandro se agachó a su altura sin tocarla. Lucía dio un paso, luego otro, y con solemnidad le puso el peluche tuerto en las manos. El CEO, que negociaba contratos de cientos de millones, se quedó sentado en el suelo de linóleo sosteniendo un conejo de peluche y llorando. Antes de irse, dejó un sobre en la mesa. No era dinero. Era un contrato indefinido con un salario que triplicaba lo anterior, y una nota escrita a mano que decía que Lucía se parecía a la mujer más valiente que había conocido en su vida, y que lamentaba haber tardado 7 años en entenderlo. Lo que Carolina no sabía era que Valentina ya se había enterado de la visita. Había contratado al mismo detective que Ricardo usó 7 años antes, y lo que planeaba era mucho más peligroso que un ultimátum. Carolina volvió a Grupo Meridiano. Los rumores circulaban como veneno. Beatriz le asignaba tareas que nadie quería. Carolina lo aceptó todo sin quejarse. Alejandro mantenía distancia en la oficina, pero 2 veces por semana iba a Lavapiés a pasar 2 horas con Lucía. Le leía cuentos, hacía aviones de papel, dibujaba tan mal que ella se reía con esa risa cristalina que solo tienen los niños. Lucía floreció. No pedía juguetes caros, solo quería que él estuviera allí. Pero Valentina se movía en las sombras. Contrató abogados especializados, filtró información al Consejo de Administración y presionó a Ricardo Mendoza para que interviniera. Ricardo llamó a Alejandro y le repitió el mismo discurso de 7 años antes. Alejandro le dijo algo que nunca le había dicho: no. Valentina presentó una demanda de divorcio con una cláusula de fidelidad emocional que amenazaba con arrebatarle el control de Grupo Meridiano. La noticia llegó a los medios en horas. Carolina vio su descripción en un artículo mientras comía un bocadillo en la sala de descanso. Pero esta vez no se hundió. Aquella noche escribió una carta para Lucía, para que la leyera cuando fuera mayor, sobre la noche en que la pusieron sobre su pecho y pesaba 3 kilos 200 gramos con los puños cerrados, sobre las mañanas en metro y las noches de cuentos. Que la dignidad no se mide en metros cuadrados ni en saldos bancarios. Al día siguiente, se presentó en el despacho de Alejandro y le dijo que no necesitaba que la rescatara, que lo único que pedía era que decidiera qué clase de padre quería ser, por elección y no por culpa, que las medias presencias hacen más daño que las ausencias completas. Alejandro convocó una junta extraordinaria, sin abogados, sin asesores. Les dijo que tenía una hija, que iba a reconocerla legalmente y que si eso era un problema, aceptaría su renuncia como CEO antes de renunciar a Lucía. El vicepresidente, un hombre de 62 años llamado Fernando Iglesias, dijo que en 30 años nunca había visto a un Mendoza hacer algo valiente y que ya era hora. Alejandro mantuvo su puesto. El divorcio se resolvió en 4 meses. Ricardo no habló con su hijo durante 8 meses. Luego, una tarde de septiembre, apareció sin avisar en Lavapiés. Lucía le preguntó si quería un zumo de naranja. Ricardo la miró durante un largo momento y asintió. Se quedó 2 horas escuchándola hablar del señor Bigotes, de su profesora Mercedes que olía a galletas y de un gato de 3 patas llamado Capitán, que corría más rápido que todos los demás gatos. Cuando se fue, dejó un sobre con una fotografía antigua en blanco y negro. Una mujer joven, con un bebé en brazos, sentada en la puerta de una casa de pueblo. En el reverso decía, María Dolores Ruiz, 1948. La madre de Ricardo, una mujer que crió a su hijo sola en la posguerra. Ricardo murió 4 meses después, una noche de enero, mientras dormía en la misma casa donde había crecido, contando monedas con su madre. En su testamento, modificado 3 semanas antes de su muerte, incluyó a Lucía como heredera directa de un 15% de sus participaciones en Grupo Meridiano. La niña que le sirvió un zumo de naranja con las 2 manos para no derramarlo, había conseguido en 2 horas lo que 30 años de negocios no habían logrado: abrir una grieta en la fortaleza de Ricardo Mendoza. 5 años después,
Carolina vivía en un piso luminoso de Chamberí con balcones que daban a un patio con un naranjo. No era un ático de lujo, era un hogar. Alejandro no vivía con ella. Nunca se reconciliaron como pareja. Algunas historias no son de amor romántico, son de un amor más difícil y más raro, el que se construye cuando dos personas deciden que el bienestar de una niña importa más que su propio dolor. Alejandro pasaba 3 tardes por semana con Lucía en el Retiro, en el mismo césped de aquella fotografía. Lucía, con 11 años, ya no lo abrazaba con desesperación. Lo abrazaba con la naturalidad de quien sabe que el abrazo siempre estará ahí. Carolina dirigía un programa de apoyo a madres trabajadoras en Grupo Meridiano. Se llamaba Sol y Luna, como la guardería de Lucía. Y Lucía seguía dibujando, ya no casas con jardín. Ahora ciudades enteras con puentes y edificios, y en cada dibujo, en algún rincón, si mirabas con atención, había un conejo tuerto vigilando todo desde una ventana. El señor Bigotes seguía en su cama, testigo silencioso de la niña que cruzó corriendo una sala de juntas y cambió la vida de todos con una sola palabra. Una palabra que no era un error. Papá. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que la verdad siempre encuentra su camino aunque tarde años en llegar, te pido un pequeño gesto que significa mucho para nosotros. Deja tu huella con un 1000 gracias de corazón. Cada apoyo que dejas nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por quedarte hasta el final.